Everybody get up. Son las 10:19. Pará, Monco, que esta cortina no es la del sacerdote. Ay, es verdad. Es esa, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bueno, la vamos a buscar. Cantada por, ¿cómo se llama? Por el padre Mario. Por el padre Mario. Bueno, la verdad que nos metemos de lleno en este tema que fue noticia la semana pasada, pero que está bueno analizarlo con un sacerdote al que siempre recurrimos, no solamente para nuestras confesiones, sino también para analizar. ¿Te confesás con Ósola? Sí, pero esa es la parte que no puedo decir, porque eso es secreto. Sino con este tipo de temas, porque lo bueno que tiene el padre Ósola es que no le esquiva a este tipo de declaraciones, que los sacerdotes no tratan de no meterse porque es polémica, y nos estamos refiriendo a la carta de lectores del arzobispo Héctor Aguer, que entre otras cosas tilda de antinatural cualquier relación que no sea entre hombre y mujer, critica el sexo en los Juegos Olímpicos, hablaba de la fornicación. Bueno, era un poco respetable, digamos, una opinión, pero de repente como leer una carta, no sé, hace medio siglo, ponerle hace mucho, pero mucho tiempo. Queremos preguntarle al padre Ósola qué opina de la cultura fornicaria. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Bien, yo casi pondría así una voz celestial o que venga de arriba, Rebeca, octavo mandamiento. Ay, Dios. No, la fornicación. No levantar falso testimonio ni mentir. Pará, pero ¿cuál de todas sería el falso testimonio? Se confiesa. Dije completo, pero en realidad ya entiendo. Hoy ya sabemos qué acabas de decir y que bueno, no importa, estamos siempre a tiempo, ¿verdad? Está muy bien, estamos a tiempo del tema de la confesión. Le decimos a la gente que era una mentirita el tema de la confesión. Una mentira piadosa. No existe, no, padre, no existe, la piadosa. No existe, muy bien Rebeca, y no existe. Sí, es mentira, no es mentira, porque si no es una gran excusa la piadosa, ¿no? Bueno, padre. El gusto de saludarlo, muchas gracias. Igualmente, siempre por una excusa, porque no dejan de ser excusas, porque después tenemos muchas cosas más para preguntarle, pero que son polémicas, y que en este caso tiene que ver con esa carta del arzobispo, que de verdad que, a ver, es respetable la opinión del arzobispo, pero y me imagino que habrá sido formado también en otra época, pero que llama la atención su opinión en un momento como este, en donde hasta el mismo Papa Francisco de alguna manera se adapta a la realidad, ¿no? Y se empieza a sincerar y a hablar cosas un poquito más modernas, si se quiere. Seguro. Quizás de fondo, a ver, las dos cuestiones para mí, que lo leí por supuesto al artículo que publica en el diario El Día de La Plata, cuando él critica dos situaciones. Dice las modelos o la gente así que se presentan cambiando de novios, creo que usa esa expresión, 5 o 6 veces al año. Y que, bueno, que para el diccionario de la Real Lengua Española, fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero él critica el hecho de que sean puestas así como algo ejemplar, o que todo el mundo aplauda o celebre, esa situación así tan laxa y tan, alegre, ¿no? De vivir incluso la vida sexual. Eso es lo primero. Y segundo, respecto a los Juegos Olímpicos, él acude a esa estadística según la cual a cada atleta, ustedes tendrán mejor información, le correspondían, de acuerdo a la cantidad de preservativos que habían sido repartidos en la Villa Olímpica, algo así como 48 preservativos para 16 días, ¿puede ser? Sí, venía por ahí el número, fueron récord los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en cuanto a la entrega de preservativos a los deportistas olímpicos. Claro, exacto. Entonces, en ese punto, con una ironía que para mí no es correcta, no es permitida, no le podemos justificar, y menos a la autoridad del tamaño de un arzobispo, dice, bueno, no solo fueron Juegos Olímpicos en cuanto a la cuestión deportiva, sino después en cuanto a la vida sexual. Y va analizando también, en definitiva, un tema que es tan serio para nuestros chicos y nuestros jóvenes. De repente muchos adultos que estarán escuchando, gente joven pero más grande, ya cada uno tendrá su criterio y su forma de vivir. Pero nunca nos olvidemos que siempre estamos hablando de chicos, de niños incluso, o de adolescentes, para quienes lo que decimos los adultos es tan importante, o el ejemplo también, ¿no?, que damos los adultos. Entonces, en ese sentido, más allá de que esos dos puntos, por ahí sería para mí lo poquito más rescatable del fondo de la carta de Aguer,
la forma en que lo dice, el contexto, los términos que utiliza, antinatural, animaloide y demás, es totalmente deleznable. Sí, Padre, le quiero preguntar por el cierre que hace él en la carta, porque después trajo sus consecuencias. Él dice: tengo pleno respeto por las personas concernidas en todo lo que he dicho y comprendo con cercanía y afecto sus conflictos, pero no puedo dejar de proclamar la verdad, mal que le pese al INADI si se entera. Obviamente luego después el INADI tomó la carta y estaba pensando en presentar una denuncia. No sé cuál es su opinión respecto a este cierre principalmente de la carta. Bien, a ver, hay cuestiones que incluso capaz que habría que focalizarlas donde vive Aguer y donde desempeña su ministerio como obispo. Una persona a raíz de este tema me comentaba el fin de semana que en los baños públicos de la Universidad Estatal de La Plata ya han suprimido, por ejemplo, los carteles varón-mujer, cada uno elige a qué baño ir cada día. No sé si será real. Entonces, esta persona, supongo que sí. Entonces esta persona me decía, a ver, yo como papá mando a mi hija de 18, 19 años a la universidad y voy a dejar que entre incluso al baño, a un lugar que sabemos todos que puede estar expuesta a tantas situaciones con cualquier persona, con varones y demás. Entonces, ¿a dónde llegamos por eso? Por la ideología de género. Entonces, cada día, cada uno elige el género, el sexo que quiera tener. Entonces, situado en ese contexto, tampoco me parece tan desubicado, así como dije hace un rato, que no era correcta la expresión y la forma y los conceptos, algunos al menos, en este otro contexto, capaz que uno lo entiende, que es una toma de posición frente al avasallamiento de otras instituciones, de otros grupos, y que entonces él como católico siente que también tiene que defender eso. Es respetable, ¿no? Su sentimiento, si se quiere, me refiero al del arzobispo y demás. Lo que me parece es que en hacer conocer, primero, la cuestión estratégica, si se quiere, porque antes de emitir esta opinión y una carta a los lectores, tiene que haber un filtro. Digo, una persona que más o menos asesore o diga, no, ¿sabe qué, padre? No es el momento. Frente a esto le van a cuestionar esto y esto, va a aparecer la gente de derechos humanos. Bueno, evidentemente, o su decisión fue publicarla o no hubo tal persona, ¿no? Y la otra parte es, al ser un arzobispo, representa una autoridad de la Iglesia, dentro de la Iglesia Católica, importante, y que de alguna manera uno puede pensar que esa es la opinión del resto de la Iglesia, y si él habla de fornicación contranatural, ¿no? Y que de alguna manera él decía avalada por las leyes que están destruyendo la cuestión natural del matrimonio, y la razón comprende, acá estoy leyendo la frase justa, la razón comprende que el cuerpo del varón y el de la mujer se ensablan complementariamente porque están hechos el uno para el otro, que tiene cierta lógica, está dejando afuera a un grupo importante, y ahí es donde yo hago hincapié, que hasta el mismo Papa Francisco se mostró flexible a esto, y me parece que es momento de un sinceramiento en este aspecto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso si vos analizás el último documento importante en este tema del Papa, que es la exhortación post-sinodal del Sínodo de la Familia, Amoris Laetitia, la alegría del amor, toda la visión, y quizás el Papa en algún momento también incluye que la unión homosexual no es el ideal, pero utiliza esas palabras. No es el ideal, o no es lo natural, quizás incluso llegue a decir, no lo recuerdo en este momento. Sí. Pero listo, ahí termina, y después utiliza palabras de decirles, tienen que ser estas personas totalmente recibidas, acogidas, tener un lugar incluso en la vida de la Iglesia, tienen valores, tienen virtudes, forman su familia, un montón de elogios, pero claro, la forma en que lo dice es lo que varía, me parece, sustancialmente el mensaje. Entonces, esta opinión de Aguer está bien, es correcto lo que vos decías, al ser un obispo, bueno, quizás hasta corporativamente no sale ningún otro obispo a decir, no, a ver, momentito, Monseñor Aguer, no se desubique. No lo salen a decir, a mí me gustaría que hubiera salido alguno. Pero no es la opinión de la Iglesia. No es la opinión de la Iglesia. En todo caso, te invito a leer ese documento del Papa, que es reciente, es del mes de abril o mayo.
Padre, y hablando de la opinión de la Iglesia, que más que la opinión quisiera yo, si se pudiera sacar una fotografía a la realidad, a lo que hoy de verdad pasa en Salta, ¿en qué lugar entra esta discusión del tema de la sexualidad en toda su dimensión, digo, ¿no? En la sociedad salteña, ¿cuál es tu opinión al respecto? Evolucionamos como sociedad, digo, porque hace algún tiempo atrás todavía se estaba discutiendo sobre si la educación católica debía ser o no obligatoria, y después de eso hubieron varias discusiones en el medio, no tan solo en la opinión pública, sino también me imagino que en la iglesia, en las casas de familia, en las conversaciones de la familia. Hoy, ¿cómo ves hoy por hoy esta realidad vos? Sí. Quizás no avanzamos todo lo que deberíamos, ¿no? Como sociedad, incluso como iglesia, pero hay esfuerzos que se hacen. Yo creo que a veces somos muy exigentes o no valoramos. Nos pasa en tantos órdenes, ¿no? Al interno de una familia, la mamá que hace tantas cosas durante el día, que va y viene, lleva, trae a los chicos, tiene la casa, todo. Llega el marido a la noche y capaz que no le reconoce o no le valora lo que preparó, lo que hizo. Y si simplemente, no sé, hay un detalle que no hizo bien, le cae encima de eso, ¿no? Bien, en nuestras parroquias y en nuestros colegios, yo creo que la educación sexual la iniciamos también desde que los chicos, bueno, no son confiados por las familias, tanto en los colegios, digo, como en las parroquias. No hay catequesis que no reciba a los niños de 7, 8 años para su primera comunión, 9 años, donde las catequistas no tengan de alguna manera, y con el consenso también del párroco, y que tocan, tal vez no explícitamente este tema, o por ahí invitando, no sé, a un sexólogo, un médico, pero a ver, todo está teñido de sexualidad en el trato con los demás, lo que hacen al compañerito, a la compañerita, cómo comportarse, cómo respetar su cuerpo y el cuerpo del otro. Yo creo que hay mucha formación católica sexual que por ahí no es título o no llama la atención, pero que cualquiera de nosotros, de nuestros jóvenes o adultos, las han recibido, no solo en sus familias, sino también en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Está bien, tendremos que crecer más. Por ejemplo, la presentación que digo de este documento del Papa, la vamos haciendo en algunos lugares, en algunas instancias. Ayer tuvimos un cursillo prematrimonial, claro, son las parejas que ya están con fecha incluso para casarse. Pero bueno, es una instancia que al menos la iglesia intenta acompañar. 75 parejas acá en San Lorenzo están prontas a casarse. Y se hablan estos temas. Entonces, hay pequeños pasos que, reitero, y haciendo un mea culpa, tal vez deberían ser mayores o plantearnos quizás exigencias mayores. Pero se van haciendo cosas también. Yo no sería tan negativo. Bien, lo cambiamos un poquito de tema, padre, y tiene que ver con esta noticia. ¿Se acuerdan que el 7º hijo varón tenía que ser ahijado del presidente? Sí. Bueno, resulta ser que no deja, en teoría, o al menos esa es la noticia que trascendió a la prensa, que hasta causa un poco de gracia, porque al no ser casado por iglesia, estar casado, por supuesto, en segundas, terceras nupcias ya el presidente, no podría, en teoría, según la Iglesia Católica, ser el padrino, como lo establece esta tradición, del 7º hijo varón que nació de esta señora. ¿Dónde sale esa noticia? Salió, sí. Increíble, nosotros también nos llamaba la atención. En el diario de Víctor Lamberto. Bueno, circula también por ahí una que el Papa Francisco va a exigir un certificado de virginidad para casarse por iglesia. No, es falsa, ¿no? Por favor. Bueno, por la duda. Pero circula, como los gitanos. ¿No llegó a ustedes? No tanto, porque no, claro, en ese caso ya, digamos, más de uno quedaría fuera, ¿no? Estos cursillos de los que usted habla, no iría nadie, padre, ni el loro, nadie. No, bueno, pero sí nos gustaría saber si, ejemplo, la iglesia puede llegar a revisar, si se quiere, el estado civil de los padrinos. Sí, eso está totalmente en revisión. De hecho, aquí en Salta la práctica sigue siendo en nuestras parroquias pedir que cuando vienen a anotar el bautismo, primer punto, ¿no? Que hasta hace poco se nos cuestionaba que no casan a los hijos de madres solteras o de padres que no están casados por iglesia. Eso es una falacia, una mentira infinita. Ahí sí es volver 20 o 30 o 50 años atrás. Sí. Y yo cuando alguna vez alguna persona me plantea así, que me dijeron que no lo iban a usar, le digo, ¿dónde? ¿En qué iglesia? Vamos ya y lo denuncio yo ante el arzobispo. Porque es mentira, ya no sucede. Bien.
En el tema del padrinazgo, sí, todavía se pide que en lo posible, esa es la frase, los padrinos sean o bien solteros o bien casados. Entonces ahí como que se hace una amplitud y no se exige tampoco certificado de matrimonio. No sé si alguien de ustedes ha sido padrino, a nadie le han pedido. No. Además pueden presentar certificado de matrimonio cuando se casaron hace 20 años y actualmente están con la segunda, tercera o cuarta mujer. Claro, no nos preguntaron, no nos hicieron presentar el certificado de divorcio tampoco. Tampoco, no. O sea, ya está, eso gracias a Dios creo que lo vamos superando y justamente en esta mirada que nos confía el Padre Francisco, el Sínodo y demás, de valorar tantas virtudes y tantos dones que tienen personas que aún estando en una segunda o tercera unión o no estando casados nunca por iglesia ni por civil, pero que ellos sabrán por qué no se casan, tienen valores y virtudes que son dignos de ser tenidos en cuenta. Por supuesto. Y que el único argumento de decir que es casado por iglesia ya puede ser padrino, así sea el corrupto más grande, el negrero más grande, el infiel más grande, en definitiva es una hipocresía, ¿no? Y le digo más, porque estuve investigando ahí un poquito, hay una ley, una ley, la 20.843 en la República Argentina, que garantiza el padrinazgo del presidente de la Nación en funciones al momento del nacimiento del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer de una prole del mismo sexo. Así que... Esto sucede, en el caso de Mauricio Macri, es en la localidad de San Rafael de Mendoza. Dice que la madre intentó en la catedral, en la iglesia de Luján y en la de Chañaral, y en todas se negaron justamente por esta situación del presidente. ¡Qué locura! Increíble. Ahora, el origen del séptimo hijo era por el tema del lobizón, ¿o no? Sí. Era, tiene sus raíces en una inmigración rusa en la Argentina y la creencia de que el séptimo hijo varón era el hombre lobo y la séptima hija mujer bruja. ¿Qué tal? Pobre, encima de ser séptima, digamos, olvidada prácticamente. Bruja o lobo, no da. Lo que estás pensando de Rebeca no es correcto. Gracias, porque yo no soy la séptima hija mujer. No pienses así. Pero bruja igual sí. Claro, pero no hace falta que sea la séptima. Me lo sacaste de la punta de la lengua. Claro. Bueno, ha sido un placer como siempre conversar contigo, padre cura querido. Bueno, gracias Rodrigo, gracias Rebeca y a ver, son temas que a veces, claro, cuando son noticias, repito, todo es noticia evidentemente cuando se va a un extremo, ¿no? Exacto. Hay tantas noticias de todos los días, como esta del cursillo, no la tenían ustedes, guarda, No. 150 personas ayer, con el frío, con la llovizna al final, haciendo su cursillo prematrimonial, chochos de la vida y recibiendo esta visión positiva. Veamos Tal lo cual. que sí se puede. Sí, lo que sí se puede. Propongamos un camino de felicidad, de santidad, de ser buenas personas, buenos cristianos, buenos ciudadanos. No nos quedemos solo viendo lo negativo. Este año voy a participar de tu peregrinación desde San Lorenzo. No digo que sea menos válida que la de San Antonio de los Cobres, pero voy a peregrinar de San Lorenzo a Salta. Bueno, ese es válido. Vamos a exigir certificado de residencia en San Lorenzo. Pero la puta. Claro, en vez de caminar 160 kilómetros, caminas 10 kilómetros. Claro. No vale. Este es como la licencia de conducir. ¿Entendés? Te haces el piola, te vas a San Lorenzo. Un abrazo, padre. Gracias, padre. Un abrazo, que tengan buen día. Pronto. El presbítero Oscar Ósola en contacto con Mañanas del Plata.